Vamos a ponernos en la presencia de Dios invocando, como siempre, a las tres personas de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, queremos darte gracias por habernos mandado a tu hija, madre de tu Hijo, esposa del Espíritu Santo, para enseñarnos a ser mejores cristianos. Hoy te damos gracias por haber mandado ese gran milagro singular, por el cual hoy también todos somos redimidos. Reconocemos ese lugar de María y te damos gracias por haber pensado en todos nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, a través de María y a través de los diferentes apóstoles, servidores tuyos que eligiéndote a ti nos han dado tu palabra y nos han dado la enseñanza que necesitamos saber movidos por el Espíritu Santo. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, ya me perdí. Acá está. Pues nos toca el tema número 10. María, Madre de Dios, siempre Virgen. Y aquí vamos a entrar en otro de los temas más importantes que tenemos en cuanto a los dogmas marianos. Creo que en la parte de la maternidad de María, que es nuestro punto número 1, quisiera entender yo que queda un poquito claro. María es madre de Dios, porque es madre de Jesús. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo. Entonces, si María es madre de Jesús, que es Dios Hijo, María es madre de Dios. ¿Sí? ¿Estamos todos? Esta es una deducción que, o sea, esta deducción no se las digo yo. Esta deducción se hizo, se declara en el concilio de Éfeso en el 431. Y esto se da por las evidencias claras, tanto por lo atestiguado por los diferentes evangelistas, por los diferentes pues sí, apóstoles, discípulos de Jesús, como por los escritos que pasaron de generación en generación. María es la madre de Jesús y Jesús fue el mismísimo Hijo de Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios. Es una parte que debe de quedar completamente clara. Sin embargo, abajo es donde viene lo complicado. Jesús nacido de una mujer, en este caso María. Ya veíamos en el protoevangelio que Jesús o el Hijo de Dios iba a nacer de una nueva descendencia de una mujer. Sabemos que esa es María. Y este dogma de Éfeso lo podemos encontrar con fundamentos bíblicos, así como se los dije hace rato. Esto lo podemos encontrar en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Aquí nos dice que Dios Padre nos envió a su Hijo que ya existía junto a él. Y este Hijo es el engendrado o nacido de una mujer que es María. Por lo tanto, ella con toda razón es su madre. Lo más importante de este fundamento bíblico es que Jesús es engendrado de una mujer, o sea que viene de una naturaleza humana también. Pero ahorita vamos a entrar en ese detalle más abajo. También otro fundamento bíblico que nos da el manual es Lucas capítulo 1 versículo 35, en donde nos menciona Lucas que el arca de la nueva alianza se engendró en el seno de María. ¿Sí? Estos hechos y estos fundamentos ya se dan con conocimiento de causa. Y el último fundamento bíblico, o sea, el tercero, está en Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 5. Cristo es engendrado de María
Y ahí nos explica Pablo que Jesucristo con la naturaleza humana, con la naturaleza divina, perdón, adopta la naturaleza humana de la carne porque es engendrado, no fue creado, y de hecho eso viene en nuestro credo, ¿sí? Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, y ya sabemos, ¿no? Lo que sigue. Entonces, es muy importante esta parte que nos menciona Pablo. Cristo es engendrado de María y se lo estaba diciendo a los romanos, les estaba explicando este milagro que sucedió del Mesías. ¿Y por qué es importante? Porque de la naturaleza divina y sin perderla, adopta la naturaleza humana, se hace hombre como nosotros. Y ahí es el verbo que se hace carne. ¿Ok? Entonces, estos tres pasajes son los fundamentos bíblicos que nos van a dar a entender este dogma de Éfeso, el de María, Madre de Dios. Lo que hablábamos hace rato, que quedamos que María es Madre de Dios porque es Madre de Jesús. ¿Y dónde se fundamenta? Aquí en estos tres. ¿Sí? En el punto número 3 viene Teotocos, Madre de Dios. ¿Ustedes qué creen que signifique la palabra Teotocos? O no sé si viene aquí en el libro. No, creo que no. ¿Qué creen que signifique? O no sé si ya lo habían escuchado. No se preocupen. Es una palabra de origen griego que ayudó justamente en esta misión evangelizadora de los apóstoles de Dios, perdón, para dar a entender lo que decía Pablo a los romanos. Hablaba de María y hablaba de María Teotocos. ¿Qué significa? Tocos significa parto. Teo o Teoc significa Dios. Y entonces, ¿cuál es el significado de la palabra Teotocos? La que dio a luz a uno que era Dios o la que dio a luz a Dios mismo. ¿Sí? Ese era el calificativo con el que mencionaban a María. Y entonces, lo que les decía hace rato, número uno, Dios asume la naturaleza humana sin perder la divina. O sea, él ya venía con la naturaleza divina y al ser engendrado por el seno de María, adopta esta naturaleza humana. Por eso Jesucristo tiene esta doble naturaleza. ¿Sí? Es una naturaleza unida, no separada. No de repente Jesús era Dios divino nada más y no de repente Jesús era hombre nada más. Siempre en todo momento fue Dios y hombre, en donde a Jesús se le dotó con todas las capacidades para poder justamente utilizar esta doble naturaleza y vivir entre los demás. ¿Sí? La encarnación, por lo tanto, de Jesucristo es un misterio, pero no es un misterio de que sea algo dudoso. Se le denomina misterio porque es algo grande, es algo tan grande que no todos alcanzamos a entender. Pero con lo que nosotros nos tenemos que quedar es que ese misterio significa la unión de la doble naturaleza, bueno, de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la encarnación. Encarnarse, haberse hecho carne, haberse hecho hombre, fue el misterio de la salvación, porque entonces estaba el mismísimo Dios entre nosotros, ¿sí? La encarnación tiene una parte fundamental en la historia de la salvación porque nace Jesucristo a través de María, portadora de Jesús. ¿Ok? Es por Es eso, sumamente importante. Adelante. es por eso, es por eso la importancia de que sea inmaculada, porque Dios, sin, Jesucristo, sin perder su divinidad de Dios, se encarna. Por eso tenía que ser inmaculada María. Totalmente. No podía nacer un Dios con el pecado. No tendría sentido. Tenía que venir con la divinidad pura.
Yo creo que si María no hubiera sido inmaculada, no hubiera podido tener la divinidad. Simplemente hubiera sido la naturaleza humana y ya, y no tendría sentido. Podría ser alguien como nosotros, sí, tal vez alguien muy espiritual, pero como tú o como yo. Y eso no fue así. Fue con la doble naturaleza. Justamente la importancia de que María fuera inmaculada para que el Hijo de Dios pudiera llegar por medio de María. Y entonces la iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Eso lo podemos ver en el 495 del Catecismo de la Iglesia Católica, que en el apartado de la maternidad divina de María, y dice lo siguiente: llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su hijo, o sea, desde antes. Y de hecho, ¿qué pasaje les recuerda eso? Si se puede, Ismael. No te escuchas. Mm, Cerró no, su micrófono. ajá, algo pasa en tu micrófono que no. O bueno, alguien más en lo que Ismael puede resolverlo de su micrófono. Se los vuelvo a leer para ver si recuerdan. Ya, Ismael, ya lo pudiste desactivar. Sí, sí, esto es la visita de María a su prima Isabel, cuando Isabel exclama Exacto. que me visita la madre de mi Señor. ¿Quién soy yo para que me ¿Quién visite soy yo? la madre de mi Señor? Exactamente. Santa Isabel, desde antes de que naciera Jesucristo, le da el nombre de la madre de mi Señor por impulso del Espíritu a María. Chéquense cómo desde antes de que él naciera, María ya era la madre de Dios. Aquí también lo pueden sustentar. Continúo muy bien, Ismael, gracias. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne. No es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. Eso está en el numeral 495 del Catecismo de la Iglesia. Aquí también está sustentado. Y de hecho, aquí vienen algunas otras referencias con las cuales llegan a estas conclusiones. No crean que es porque entre Joaquín y yo lo decidimos, así se queda, no. Se queda con bases, con referencias, con una investigación histórica o científica incluso. Tiene sus fundamentos, no crean que es de la nada. Entonces, por eso María es Madre de Dios. Lo que estamos haciendo aquí es afirmar este dogma de Éfeso de María, Madre de Dios. A pesar de que ya nos quedaba claro dónde lo podíamos sustentar y cómo quedó en conclusión, ¿no? Es más o menos lo que hemos estado viendo en estos tres primeros puntos. En el cuarto nos dice que María es Madre de Dios y Madre nuestra. Y eso se los decía hace rato en el tema pasado. Yo les comentaba que nosotros los fieles siempre hemos sentido una cercanía con María. Algo que yo he visto sobre todo mucho en nosotros los mexicanos es que tenemos como un vínculo especial con María en sus diferentes representaciones, ¿no? En sus diferentes apariciones, como Guadalupe, como Fátima, como les decía hace rato, como Lourdes. María siempre ha estado como un poquito más cercana a nosotros y entonces siempre la hemos sentido como por ese impulso del Espíritu, como Madre nuestra y siempre, creo que casi todos, no todos evidentemente, pero cuando teníamos algún problema, alguna situación, queríamos comentarle algo a nuestros papás, casi siempre nos acercábamos más con la mamá, ¿no? Con nuestra mamá.
Digo, quienes gozamos de tener una madre, ¿no? Antes que ir con nuestro papá, que era como más el más regañón, o a lo mejor el que no es tan empático, o el que no te dice tantas palabras, tal vez siempre está ahí, pero como que no hay una cercanía tan firme, tan fiel como la que nosotros tenemos con María. Por eso María es madre nuestra, ¿sí? Porque tenemos esa cercanía, tenemos ese vínculo con ella, y siempre al ser algo materno, tenemos como mayor confianza y podemos abrir el corazón. Insisto, tal vez no todos, pero yo creo que sí la mayoría. Es una maternidad espiritual que nos dota de una cercanía especial. Se entiende como Madre Nuestra, también entendemos a María como Madre Nuestra, al tener como hermano a Jesús. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios. Jesucristo es su unigénito, ¿no? Pero nosotros somos hijos adoptivos. Entonces somos como hermanos, somos hermanos con Jesús. Entonces por eso entendemos a María como Madre Nuestra, ¿sí? Una maternidad espiritual. ¿Sí queda un poquito claro? Sí. Ahora bien, antes de pasar al dogma de María siempre virgen, porque ese es otro dogma, quiero ver si ya tenemos claros cuáles son los 4 dogmas marianos. Hace rato vimos uno. La ¿Cuáles son maternidad, esos 4? Ajá. 4, la virginidad divina, la virginidad perpetua, la Inmaculada Concepción y la Uh-huh. Asunción. Y la Asunción de María. Muy bien, Silvia. Son esos 4 los dogmas que tenemos. María, Madre de Dios; María, siempre virgen, que es al que vamos a entrar; la Inmaculada Concepción de María, que lo vamos a ver, que lo vimos en el tema pasado; y la Asunción, que se lo van a ver después. Ese no es tema para ahorita, pero es importante que sepamos cuáles son los dogmas, estas verdades absolutas que, vistas desde el campo de la fe, le dan sentido a nuestra historia, para que lo sepan y lo tengan ahí bien guardado. Obviamente todo eso es por méritos ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? Pero es importante María ahí. Por eso estamos estudiando a María. Entonces, bien, el tercer dogma de la Mariología sería la virginidad perpetua de María. Y esto lo vamos a entender como un milagro obrado por Dios. Hace rato decíamos que era un privilegio de manera singular. Es un don que dio el Padre Celestial para poder ser la madre de Dios. Ya Ismael hace rato nos decía que por eso mismo es que María tenía que ser inmaculada, sin mancha. ¿Para qué? Para poder tener al Hijo de Dios. Ahora lo que tenemos que entender es que esa virginidad se mantiene antes, durante y después del parto. Ahora bien, aquí vamos a hacer una acotación muy importante. María es virgen antes y durante el parto. ¿Por qué creen? Si les dije hace rato que María estaba a la misma, bueno, Jesús, el Padre Celestial empató las cosas entre Eva y María con esa justicia divina. O sea, no había pecado. Después del pecado, nos dice en Génesis capítulo 3, que la mujer habrá de parir con, Dolor. muy bien, Carmen, con dolor, sin miedo, tú dilo. Habrá de parir con dolor, habrá de sufrir el humano enfermedades, y de ahí se vienen muchas carencias que perdimos en ese momento del pecado original. Entonces, si María es un modelo singular, aparte de todo esto del pecado de la humanidad, y está en similitud con Eva, con justicia divina, entonces, ¿ustedes creen que María sufrió en el parto? ¿María perdió su virginidad? No, 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 no la ni perdió. antes No, ni ni duda. Después, después.
Y de hecho, esto es algo también muy importante, porque otra vez estos hermanitos que van y te tocan en la puerta, que van y te abordan en la calle, te dicen justamente esto, con esto te atacan mucho con el pecado de Eva y con María, y te dicen que entonces María, ok, tal vez todo lo demás sí, pero después del parto ya no fue virgen. Claro que no. Y esto está sustentado en el Antiguo Testamento, o sea, ni siquiera en el Nuevo Testamento, que ya les decía que el Nuevo Testamento está escrito pues con base en los hechos, ¿no? Ya habiendo vivido y experimentado, atestiguado la historia. Esto está desde el Antiguo Testamento. Esto viene desde antes y ya lo habíamos leído en el protoevangelio, en la primera promesa del anuncio, ¿no? Entonces, María, en esa inmaculada concepción, en esa libre de mancha, en esa singularidad, al quedar aparte de todo y en la misma equivalencia que Eva, no sufrió la pérdida de su virginidad ni antes ni después del parto, o sea, ni en el parto, pues, ni antes ni en el parto, porque no alcanzó la sentencia de Eva. La sentencia de Eva fue para todas las mujeres después de Eva, como las aquí presentes, y para las que vendrán. María, sin embargo, fue ese milagro singular que les decía hace rato. Si ya entendimos que era inmaculada, ahora hay que entender que fue virgen antes y durante el parto, ¿sí? Porque no alcanzó la condena de Eva, al ser pensada incluso antes de la creación, por haber sido predestinada. Recordemos que el tiempo no obra igual como nosotros lo entendemos. Pero ahora bien, María es virgen también después del parto, y esto tiene un gran significado, porque ya después de que dio a Jesús, pues bueno, pudo haber seguido una vida. José muere rápidamente, se queda a cargo de Jesús, pero luego Jesús se muere, y en aquel momento, en la época de los judíos allá, una mujer no podía estar o no Sol- podía poner representación sin un hombre, justamente, Silvia. ¿Qué pasaba con las mujeres que se quedaban sin representación de un hombre? Había de dos, o vivían en la miseria o tenían que sobrevivir por medio de la prostitución. Recordemos ahí a María Magdalena, que la recoge después Jesús, se vuelve un representante para que ella pueda tener una vida digna. Sin embargo, nos dicen todos los testimonios en el Nuevo Testamento que María no engendró más hijos y que se mantuvo virgen sin haberse juntado con nadie, siguiendo a los apóstoles en su misión hasta el final de los tiempos. Y esto es una de las cosas que también nos discuten mucho otras teorías, otras sectas, otros grupos con otros intereses. Tratan de desviar ese fundamento, pero no tienen algún argumento sólido. Nosotros tenemos todo lo que está en el Nuevo Testamento, evangelios, hechos de los apóstoles, cartas de Pablo, ahí tenemos todo. Silvia, ¿querías comentar algo? No, lo Ah, que es que vi pasa, que le dije. Ajá. estaba yo dando que por Ah, ok. eso ya María cuando muere José se queda con su hijo, pero cuando muere su hijo, entonces por eso se le encarga a Juan. Exactamente. Bueno, se le encarga pues sí, en el momento en el que Jesús, antes de ser crucificado, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, dejándola encargada con alguien bueno, pues sí, con alguien de confianza, y hijo, ahí tienes a tu madre. Eso también tiene otro significado, pero no sé si ya lo vieron o lo verán después en María, madre de la iglesia, pero eso lo verán más a detalle ahí. Pero Silvia, tienes toda la razón. Justamente parte de lo que sucede históricamente, bueno, sí, histórico-culturalmente, es que María no se podía quedar sola.
pero ¿ustedes creen que se quedó sola? Se quedó con todos los apóstoles, estaba detrás de ellos, los cuidaba, se encargaba de las tareas del hogar junto con la otra María, con Magdalena, en fin, la mujer tiene un papel muy representativo en la historia, sobre todo de la misión de la evangelización. Pero bueno, eso es otro tema. Sin Ujú. embargo, hay que entender que María se mantuvo virgen y nosotros lo tenemos fundamentado en todo lo de los apóstoles. No hizo otra vida con otro hombre, más bien tenía muchos hombres a quienes cuidar, de quienes estar detrás. Todos los apóstoles, recordemos después de la crucifixión de Jesucristo durante la Pascua, se mantuvieron escondidos, tenían miedo, pues les mataron al líder, ¿no? Ahora, ¿qué iba a hacer de ellos si el líder que había hecho milagros con la gracia, bueno, pues sí, por medio de Dios, que había hecho cosas inimaginables, le fue como le fue, pues qué iba a ser de esos mortales, ¿no? Escondidos, ¿quiénes daban la cara por ellos? Las Marías, sobre todo la Madre de Dios. Entonces, ahí está atestiguado, María se mantuvo fiel a al ministerio pascual de un Jesús resucitado y se mantuvo trabajando, no se escondió, no se fue a hacer otra vida, a depender de otro hombre, más bien se fue a trabajar con todos los demás. Y eso es importante que lo entendamos para saber por qué María fue virgen después del parto, ¿sí? María es virgen entonces antes, durante y después del parto. Eso también es algo que nosotros generalmente rezamos y no lo habíamos entendido. ¿Dónde lo rezamos? En las virtudes teologales en el Rosario Mariano. Cuando decimos Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima y castísima, antes del parto. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo. Ahí están, en esos rezos de las tres virtudes teologales, estamos afirmando lo que son los dogmas y tal vez no nos habíamos dado cuenta. Ahora que sepan que por eso el rosario es sumamente importante y es una herramienta completa, pero bueno, creo que ese es tema también que van a ver más adelante, el rosario mariano, pero para que vayan identificando que el rosario, otra de las cosas donde nos atacan mucho, es que el rosario no está en la Biblia. ¿De dónde se inventaron el rosario? No nos los inventamos. Es un compendio de lecturas que están sustentadas en la Biblia, en el catecismo de la iglesia, en la tradición y en nuestra fe. Y todo está en una pequeña arma que es el rosario. Es increíble. Una vez que terminamos de comprender esto, o por lo menos le vamos entendiendo como yo apenas un poquito, dices, wow, o sea, todo estaba ahí desde el principio. No crean que el rosario fue una invención ahí cualquiera, no, fue una preparación completa de todo lo que es nuestra fe, de todo lo que es las Sagradas Escrituras, y es una herramienta poderosísima porque, número uno, estamos dando fe y legalidad de lo que ya se hicieron en los concilios, y además lo estamos expresando con una fe tremenda, que en palabra de Dios es, si tienen fe, todo lo que pidan en mi nombre se les dará, es más que poderoso. Pero bueno, ya no voy a entrar en ese tema. También una de las cosas en las que nos, nos atacan mucho es que mencionan, es que Jesús tuvo hermanos, María tuvo más hijos, por eso María no fue virgen después del parto. Jesús tuvo muchos hermanos y ahí viene la palabra de Dios. Sí, pero a ver, ¿quién la está interpretando? ¿Tú o viene de una interpretación teológica? Y eso es importante porque pues también a la hora de la escritura tuvimos un problema con Mateo. Mateo hace una interpretación errónea al poner hermanos de Jesús. Y entonces simplemente pone hermanos de Jesús y lanza nombres. Allí estaban los hermanos de Jesús y ahí estaba María con sus hijos Santiago, pero no especifica qué María. No nos dice si Magdalena, si María la madre de Jesús, si María la madre de Santiago. No especifica Mateo, simplemente da información por dárnosla, simplemente para describir un poco, sin darse cuenta que eso iba a causar revuelo más adelante. María, ¿cuál María? ¿A cuál se refería? No hace una aclaración de a qué María se refería
y no hace una aclaración a qué se refería con hermanos de Jesús. Vemos más adelante, no sé en qué punto es eso, ya me salté. Sí, acá está. Em, vemos que al referirse hermanos de Jesús, se podía referir a un pariente. Era simplemente un dicho. Es mi hermano porque era mi primo. De ahí viene el término primo hermano, ¿no? Primo segundo, primo tercero, la cercanía, el parentesco que se tenía, por eso se mencionaba hermano. ¿Hermano de qué? Hermano de la misma religión, hermano de la misma raza, hermano sanguíneo, hermano pariente cercano, hermano por vínculo de amor. ¿Por qué hermano? Eso es lo que no nos dice Mateo. Simplemente pone hermanos de Jesús y de ahí se agarraron evidentemente pues para hacer todo este tipo de interpretaciones erróneas. Sin embargo, fuera de Mateo, lo que son los otros tres evangelistas siempre aclaran, ahí está Santiago, hijo de tal, pa. Ahí estaba María Magdalena haciendo el quehacer en la casa y así, 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 así. Ahí estaba María, la madre de mi Señor o la madre de nuestro Señor, que siempre estaba orando y así, así, así. Ellos sí interpretan correctamente, Mateo no. De hecho, si lo queremos ver, hay algo que se llama científicamente como el triángulo de la confiabilidad, y simplemente Mateo es el que no interpreta de manera adecuada, los demás sí. Entonces, que por mayoría, pues ahí está también, ¿no? Jesús tuvo hermanos, claro, muchos hermanos de religión, muchos hermanos de cercanía, muchos hermanos de parentesco. Jesús no solamente se limitaba a tener a José y a María, recordemos que José viene del linaje de David, tenía muchísima familia, muchísima. De repente se mencionan, de repente no. Por eso les decía, hermanos, hermanos porque eran primos, porque eran sobrinos, porque eran tíos. A eso se refieren. No caigamos en el error de que María entonces tuvo más hijos, porque entonces se perdería lo que es virgen después del parto. Y además, no es algo que les digo yo. Recordemos que les mencionaba que está sustentado aquí en los hechos de los apóstoles, en los evangelios, en las cartas. María siempre estaba detrás trabajando, duro, con todo. No fue a hacerse otra vida y se desapareció. Ahí estaba, hasta que fue asunta al cielo. Pero ese dogma es para más adelante. Entonces, queda claro por qué María es virgen después del parto, porque fue leal a su misión y nunca hizo otra cosa más que seguir en el ministerio de su hijo, en el ministerio de Jesús resucitado y en esa evangelización, tal vez no llevando la palabra a los diferentes países, pero sí estando detrás de esos que la llevaban. Ahí estaba dándole con todo, por eso María se mantuvo virgen después del parto. Perdonen si me exalto de repente. Adelante. ¿Alguien iba a decir algo? No, no, no. Ok. Y bueno, entonces eso ya nos lleva a, bueno, al último punto ya en general. Omar, se les Adelante. decía hermanos también porque una vez nos comentaron que en aquellos tiempos no tenían apellidos, ¿no? Entonces decían que eran como los primos, a que ve, por ejemplo, ve con Juan, el que vive en el mercado, ¿no? Entonces ya sabían quién eran ellos, ¿no? Y así le dicen, por eso yo, bueno, de lo que, esa plática que nos dieron, que como no había nada de apellidos, entonces ahí comenzaron a distinguir dónde vivían las diferentes personas. Y entonces así los conocían. Sí, sí, Bueno, totalmente. Era para identificar de quién eran, ¿no? Para identificar de dónde venían o dónde posiblemente los podrías encontrar, incluso para distinguirlos de qué religión profesaban, si eran del reino del norte, del reino del sur. Ya ven que ahí la ley estaba peleadísima, en fin. Pero justamente como lo menciona aquí, creo que dice Lupita, ¿verdad? Como lo mencionan, era para identificarlos a los demás, pero tristemente Mateo no cayó en esa interpretación, simplemente dijo, ahí están.
Y en lugar de decir para distinguir de dónde eran o de quiénes eran, simplemente dijo, ahí están María y sus hijos. Bueno, ¿cuál María? Y ese es el problema con Mateo. Mateo no nos interpreta, no nos distingue, no nos detalla quién es quién, cosa que sí hacen los otros evangelistas, pero es un detalle ahí que tenemos que tener en cuenta. Al final somos humanos, nos equivocamos, incluso pudo haber sido un error de traducción, yo qué sé, pero aquí nos dice en el manual que fue una interpretación errónea de Mateo. Y en fin, nos dice en el último punto que en el primer concilio de Letrán siempre, pues ahí se declaró la concepción virginal biológica e histórica de María. El primer concilio de Letrán es un concilio no ecuménico. ¿Qué significa no ecuménico? Que no fue un concilio tan grande, fue un concilio como regional, así como una junta entre decanatos, ¿no? Por así decirlo. Las iglesias que estábamos aquí cerquita. No fue un concilio completo, o sea, no la arquidiócesis completa, no con todas las vicarías, por ponerles un ejemplo. Fue algo un poquito más regional, pero eso siempre nos sirve para darle una clasificación a la doctrina y para ir desmenuzando las cosas que tenemos que ver. Como por ejemplo nosotros en nuestras parroquias tenemos nuestras asambleas. En esas asambleas o en esas juntas de consejo desmenuzamos las cosas que tenemos que ver, las que tenemos que trabajar, pero más arriba hay otras juntas y otras juntas y otras juntas que ya se convierten en los concilios ecuménicos, ¿no? En donde caemos justamente en estas declaraciones que son los credos, que son los dogmas, que son pues las profesiones de fe que tenemos que hacer. Y en este concilio de Letrán, en el primer concilio de Letrán, es donde se instaura o donde se declara, más bien, perdón, declara que la concepción virginal de María es importante y que es algo histórico, que tiene mucha importancia en la salvación, en la historia de la salvación. Queda más o menos claro cuáles son estos dogmas y por qué de su importancia. Creo que un buen resumen o más bien una buena conclusión sería lo que dijo Ismael hace un rato, la responsabilidad que tenía Jesucristo en cumplir todo esto para darle sentido a, a este privilegio singular de María. Uno está ligado al otro completamente y dense cuenta cómo todo va girando en un engrane que va teniendo sentido. Nada es aparte, nada está por su lado, todo gira en torno a lo mismo, a la salvación. ¿Tienen algún comentario, algo que quieran ustedes agregar así como lo han venido haciendo? Y de no ser así, justamente el tema que sigue es el dogma de la Asunción. María es llevada al cielo en cuerpo y alma por el poder de Dios. Y ahorita que leí esto, por el poder de Dios, es para identificar que María, todo lo que ha sido María, todo lo que es María y todo lo que será María, es por méritos y gracia de Dios. De Dios Padre a través de su Hijo por medio del Padre. Todo por medio de Dios. Nada fue absolutamente, eh, pues, porque ella lo pudiera hacer. No, ella no tiene esa condición de diosa. Ella fue fiel, ella aceptó en la libertad del amor de Dios y eso es lo que la caracteriza como modelo de todos nosotros al ser obediente, fiel, al decir sí, al quedarse callada, al escuchar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Eso es a lo que nosotros tenemos que aspirar a hacer para llegar a esa santidad que nos pide el Padre para estar en su presencia. Pero si no tienen dudas, pues yo les agradezco mucho el tiempo por aguantarme aquí un buen rato y pues no sé, le doy la palabra a Joaquín, no sé si les quiera decir algo antes de cerrar con una oración. Una, No, pues nada más nos queda. Adelante, adelante, Ismael. perdón, una duda.
Eh, cuando decimos María, Madre de Dios, nos estamos refiriendo a Jesucristo, que es Dios, Claro. ¿verdad? Porque por ahí yo me surgía a veces la confusión, que cuando decíamos María, Madre de Dios, si estábamos diciendo que era la Madre, Dios Padre, pero nos estamos No, refiriendo a Dios Hijo, que es Dios. sí, sí, completamente. Y ahí tienes toda la razón, Ismael. Se los comenté en algún punto. Es María, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa del Espíritu Santo. Justamente en esas tres categorías, si lo queremos ver. María es La hija de Santísima Dios Trinidad. Padre. Es hija de Dios Padre, pero es madre de Dios Hijo y es esposa del Espíritu Santo. Así. Y eso también está en el Rosario. Sí, Ujú. ok, gracias. Muy bien, Omar. Súper, estuvo, digo, como todos los expositores, siempre muy dinámicos, muy entendidos. Te agradecemos mucho tu tiempo, tus ganas de participar en este ciclo de María Portadora de Jesús y obviamente que todo esto es para engrandecer el reino de Dios. Y bueno, yo creo que nos dejas con un muy buen sabor de boca, te agradecemos. Ya sabes, amigo, psicólogo, coordinador, técnico, de todo un poco como tus servidores, ¿no? Que somos todólogos y tú lo sabes. Sí, oye. Eh, pues gracias, Omar, un abrazo a la distancia y nos vemos primeramente Dios el domingo. Gris tiene algunos recados para los asistentes. Sí, Muchas gracias, Omar. Muchas Sí, 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 gracias pero por